Gracias por estar ahí con nosotros. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados en esta hora con este que ya es el toque de queda oficial después de la pandemia. Esto es excelencia para mí. Víctor Almanzar, es un gran placer poder compartir cada día a las 10 de la noche, hora República Dominicana, de lunes a sábado, con toda esta bella audiencia. Le doy gracias por su apoyo, que siempre pues comentan estos videos, le dan a la campanita. Y sé que muchos ya se han suscrito. Si usted no lo ha hecho, suscríbase y haga a otros parte de esta bendición compartiendo este contenido. Siempre decimos que tenemos temas interesantes, pero yo sé de antemano que estos temas que tratamos aquí a usted pues le gusta, y no solamente le gustan, sino que también le da ese deseo de escudriñar, de estudiar, de indagar, porque siempre pues estos hermanos que tenemos con nosotros dan unos datos especiales, importantes, además de que la palabra de Dios es esa fuente de conocimiento y de agua viva que no se seca, siempre tiene más, y nosotros siempre estamos escudriñando, pero este programa se hace con el propósito de que usted sea bendecido. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Jonibel Ventura, que nos acompaña en el día de hoy. Para nosotros es un gran placer que él esté con nosotros, es un gran colaborador de este espacio. También está con nosotros nuestro hermano Johnny Alejandro de Sena, y por ahí esperando su turno al bate, Carlos Veloz y también Feliberto Vázquez, que ya ustedes lo conocen, que son parte de este equipo. Bueno, pues vamos a dejar que ellos les saluden a ustedes para entonces introducir este tema que yo sé que usted está esperando siempre, que yo le dé el tema para usted abrir su Biblia y acomodarse y estarse tranquilo ahí. Bien, hermano. Johnny B. Bueno, para nosotros es un privilegio estar aquí, su hermano Jonibel Ventura, y en esta tarde estaremos hablando acerca de un tema muy bonito, muy caliente, como dicen, y creo que será de gran bendición. Bien, muchas gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos brinda en este nuevo día, y estamos contentos de compartir con todos ustedes en sus casitas y nosotros aquí. Como les digo siempre, hacemos un hermoso equipo, así que dele a la campanita, comente, comparta, haga algo, no se quede sin hacer nada, siéntese, busque palomita, como dice el hermano Víctor. Si no hay palomita, coja un plato de arroz, pero coja algo para que usted se sienta cómodo en su casa y escuche lo que vamos a hablar esta noche. Bueno, pues como decían mis hermanos, pues buenas noches para los que le están viendo en esta hora el programa, buenas tardes para los que lo van a ver en otro momento aquí colgado en YouTube a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, y también buenos días, dependiendo de donde usted se encuentre. Así que para nosotros es un gran placer de verdad poder ser parte de esta bendición que es esta plataforma, para bendecir las vidas de tantas personas en tantas partes del mundo que pueden ver y escuchar este espacio. Esto es Excelencia. Hoy con un tema que arde, un tema ardiente hoy, mis hermanos, un tema que yo sé que hay gente que va a sentir como un fuego, porque cuando nosotros hablamos del infierno, pues la gente como que se siente, ¿verdad? Un poco como, es un tema caliente. Pero queremos hablar de un lugar que fue hecho para Satanás y sus ángeles. Yo le he dado una pista empezando la introducción, pero fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero vamos a ver por qué. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde está este lugar? ¿Hasta cuándo estará este lugar? ¿O si es para siempre? Todo eso lo vamos a ver en este estudio, en el día de hoy, que es un estudio realmente, aunque vamos a compartir con ustedes. Comente en los comentarios, siempre nosotros estamos atentos para ver sus comentarios. Usted también puede contribuir a estos temas con sus aportes, con sus conocimientos, pero también comparta este contenido si no lo ha hecho, y si no se ha suscrito, hágalo. Suscríbase para que no se pierda ningún episodio de Esto es Excelencia. Entonces, nosotros tenemos muchas personas que tienen muchas conjeturas sobre el infierno. Mucha gente a veces se ven como si fueran predicadores del infierno. Yo he hablado de esto en otras ocasiones, porque la gente a veces, creyentes, no sé por qué lo enfocan así el mensaje, pero lo enfocan a veces como muy alineado con el tema del infierno. Y a veces hay personas que se sienten como retadas, como acorraladas cuando le hablan de que hay un infierno. Incluso hay personas que no quieren aceptarlo. Hay quienes no quieren aceptar esto. Dicen que no hay infierno, hay otros que dicen que el infierno es aquí en la tierra.
Y hay una serie de conjeturas que la gente tiene y hace sobre esto. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que el infierno fue diseñado por Dios. Escucha lo que estoy diciendo. Porque la Biblia dice que el infierno fue hecho. Mateo capítulo 25, 41 dice que el infierno no fue hecho para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles. Entonces, ¿quién lo hizo? Desde mi punto de vista lo hizo Dios. Lo creó Dios para ellos, no para nosotros. Entonces, el infierno es un tema que se puede tratar. Ahora hay que saberlo tratar. Porque es como dicen por ahí, no se puede mandar a la gente para el infierno. O sea, nadie está condenado hasta que Dios no lo haga, que es el juez justo. Nosotros no podemos condenar a nadie. El que no conoce a Cristo, el que no ha aceptado a Cristo, pues está en un camino de perdición, pero tiene la oportunidad, mientras esté vivo, mientras esté sobre la tierra, de cambiar su destino o cambiar un destino que todavía a él no le corresponde. Entonces vamos a hablar de eso en el día de hoy y vamos a ver pues qué es el infierno y desde qué punto de vista la gente lo enfoca, pero qué dice la Biblia realmente. Vamos a dejar que nuestro hermano Johnny Bell pues también aborde este tema y de ahí pues nosotros seguimos tratando de entender este asunto. Amén, amén. Bueno, como dicen ustedes, agarre su silla plástica, búsquese su café, hasta yo me voy a agarrar bien, porque cuando se habla del infierno es como hablar de una película de terror, como de Jason, de las sagas que hay de terror, y la gente no quiere que se le mencione ese tema para nada. No, le hacen como la cruz, la rayita, no me hable de ese tema. Pero entonces hay otro grupo que les gusta ese tema, predicarlo, mandar a la gente sin retorno para allá. Y yo me río un poco porque es como explica mi hermano Víctor, pastor, diciendo que el único que puede hacer esto es Dios. Ahora la Biblia sí señala para quién fue diseñado y quiénes posiblemente también participen de este infierno si no se arrepienten. El infierno no fue creado para el hombre, pero sí fue creado para Satanás y sus ángeles. Ahora, como dicen en los barrios, el hombre que le haga coro al enemigo, que le haga coro a Satanás, probablemente Satanás lo arrastra junto con él al infierno. Ahora, ¿qué yo creo del infierno? Bueno, para mí el infierno es un lugar de tormento, donde está ese lugar ahí preparado para aquellos rebeldes, ángeles que se rebelaron en contra de Dios, y para esas personas que lamentablemente, porque nadie queremos que esto le suceda, va por causa de la desobediencia, muere y va a este lugar hasta esperar el día del juicio. Para mí ese es el infierno. Pero hay otras personas que hacen una mezcla entre el lago de fuego que señala el Apocalipsis y el infierno. Yo creo firmemente, conforme a la palabra, que hay un lugar de tormento y un lugar de descanso. Ese es mi punto de vista. El justo, el que está haciendo lo bueno, muere y va a ese lugar de descanso hasta esperar el día del juicio o esperar el levantamiento. El que murió para perdición, bueno, esperará su juicio. El que muere en Cristo esperará el sonar de la trompeta y resucitará con un cuerpo glorificado y él pasará a otra etapa de vida. Es un tema amplio hasta llegar al final, pero creo que el infierno tiene este propósito: esperar un tiempo hasta que esas personas que desobedecieron, entonces ese tiempo que el Señor tiene señalado llegará para esos perdidos y para los justos también. John. Bien, el infierno para mí ese es ese lugar donde los que mueren, ¿verdad? O las almas de los que mueren al final irán a ese lugar. Digo al final porque si las personas que mueren van al lugar de ese lugar de tormento extremo, y digo de tormento extremo porque aquí me voy a esa analogía que hacía Jesús del vertedero, comparando ese vertedero, trayendo, ¿verdad?, la expresión o el simbolismo del vertedero que había en Jerusalén al lugar llamado infierno. Entonces entiendo que si las personas cuando mueren van a ese lugar, al infierno, me refiero, no a un lugar de tormento. Yo sé que a un lugar de tormento las personas van los que no son justos, y los que son justos van a un lugar de descanso a esperar.
Pero los que mueren, e inmediatamente descienden al infierno, entonces se cae la palabra de Dios que dice que Él hará un juicio. Y si ya usted va a un lugar donde usted se estará quemando desde que usted muere, entonces Dios no lo sacará de ahí a hacer un juicio para entonces declararlo si usted es inocente o no. No tiene sentido. Se cae esto. ¿Entiendes? Se cae todo ahí. Pero dígalo claro, Johnny, diga la verdad del infierno. O sea, está prendido, es como la gente lo dice, no es así. Yo lo que sé es que el infierno no fue hecho para los hombres, fue hecho para Satanás y sus ángeles. Amén. Fue hecho para eso. Pero sí existe. Ahora, sí existe el infierno. Claro que existe. Claro, y estamos claros en eso. Lo que yo entiendo que es un lugar que está reservado. Eso es lo que yo entiendo. Y la palabra eso es lo que dice. Es un lugar que está reservado para el día de la ira de Dios, reservado para los malos, para los injustos, para los impíos, para aquellos que no creyeron y que rechazaron al Señor. Está reservado. Vuelvo y repito, yo no creo que el infierno sea el lugar donde está yendo abundancia de personas ahora que están falleciendo a ser quemados, atormentados, porque la palabra tormento no la podemos ver literalmente como que alguien se está quemando en el fuego, por lo menos en este momento. Tormento puede ser la mortificación de tú haber podido tomar la mejor decisión y no la tomaste. El Lázaro, cuando habla de Lázaro y el rico, para mí no es una parábola, para mí, porque las parábolas no utilizan nombres específicos, no utilizan nombres, y aquí se utiliza nombre, Cristo utiliza nombre y detalles. Entonces, ahí en ese punto donde Cristo habla de Lázaro y el rico, dice que el rico estaba en un lugar de tormento. No habla que estaba en un lugar que se estaba quemando, sino un lugar de tormento. Entonces, ¿qué yo entiendo que puede ser un lugar de tormento donde estaba el rico? Es que cuando él vio en el lugar donde él estaba y vio a Lázaro donde se encontraba, él tenía una mortificación, él tenía una preocupación, porque él pudo haber tomado la mejor decisión, o sea, la decisión que tomó Lázaro, y podía estar en el lugar donde estaba Lázaro. Sin embargo, él no la tomó. Entonces, para esa persona, ese personaje, estar en el lugar donde él estaba era un tormento. ¿Por qué? Porque él iba a tener una preocupación mientras llegara el momento del juicio, pero era una preocupación, vamos a decir, eterna, vamos a decir, en ese instante. No podía ya tomar otra decisión, porque en el lugar donde él estaba ya no tenía la capacidad de tomar decisiones. Las decisiones se toman aquí. Por eso es que el Señor nos da la oportunidad de escuchar su palabra, de responder a su palabra, de entender su palabra, de venir delante de él arrepentido y tomar la decisión aquí, mientras estemos sobre la tierra. Cuando pasamos ya a otro plano, entonces ya nosotros estamos ahí en prisiones, estamos en lugares donde nosotros no podemos hacer lo que queremos, ni tomar las decisiones que queremos. Estamos en un lugar donde estamos encarcelados, si podemos decirlo así. Entonces, pero no necesariamente en el infierno. El infierno está reservado para los malos en el día de la ira de Dios. ¿Cuál es el día de la ira de Dios? El día que el Señor nos llame a todos delante de Él, comparezcamos delante de Él. Entonces ese día se llamará el día del juicio final. Perdón, pero entonces hay algo que yo no voy a decir que sea mentira o sea verdad, porque cada quien testifica de lo que vive. Pero es que yo he visto personas, y lo he escuchado, que ellos testifican que estuvieron en el infierno y veían las personas, las almas quemándose. De hecho, hay personas que dicen que han visto cafetera en el infierno. Y han visto, de hecho, hay uno por ahí que dice que vio a Michael Jackson quemándose vivo. De hecho, a TV Joshua lo vieron en el infierno y es quemándose. Sí, pero Entonces, ellos dicen eso. La Biblia yo sé que no es la Biblia, ellos lo dicen, pero entonces ellos lo afirman de que es algo que sí realmente está ahí.
Sabes que en cuanto a las visiones y revelaciones que las personas tienen, siempre hay que tener sus reservas. Yo tengo mis reservas con esas personas que van al cielo, que van al infierno, porque son testimonios que cada quien da de acuerdo a las experiencias que tiene. Pero hay unas malas interpretaciones también con las experiencias. La gente cree que todo lo que ve es lo que vio. Hay gente que ve, por ejemplo, un ángel de luz o un rayo de luz y dice, vi a Dios, vi a Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces muchas veces no es así. Muchas veces es lo que piensa la mente humana en cuanto a la conceptualización que puede tener de alguna situación. En el caso del rico y Lázaro, que Johnny decía, para mí es parabólica, es una parábola por varias razones, porque cuando habla del seno de Abraham, está dando una ilustración, porque la Biblia habla que vamos a dormir, o sea, no dice que vamos a estar ni siquiera despiertos. Lázaro estaba despierto, el rico estaba despierto, pero el rico le dice que le enviaran a Lázaro, pero no podían, o sea, no hay una comunicación realmente entre los dos lugares. El mismo Dios lo dice que hay una cima, Jesús hablando, entre ambos lugares. O sea que hay una división, son dimensiones de espacios diferentes. El lugar de tormento es una dimensión diferente al lugar de descanso donde van los justos, los que mueren en Cristo. Pero es una parábola que yo creo que lo que quiere es referirse a los lugares que pueden haber fuera de este plano terrenal donde va la persona después de morir. Pero necesariamente el infierno, que es el punto que nosotros queremos resaltar, no fue hecho para el hombre por la razón de que el infierno que la Biblia establece para Satanás y sus ángeles es un lugar de destrucción, es un lugar de exterminio. Porque cuando Dios diseña el infierno, cuando Satanás comete ese pecado de sublevarse y de hacer todo aquello que hizo en el reino, el Señor estableció la erradicación del pecado, y para que se erradique el pecado para siempre, que la Biblia lo dice, y para que la muerte, el pecado, el sufrimiento y todo lo que deriva esa desobediencia a Dios no exista más, tiene que ser destruido de raíz el causante de ella. Hay personas que piensan que Satanás no va a morir. Satanás no es un alma eterna. La Biblia dice que el único que tiene inmortalidad es Dios. Y esto es algo que yo quiero aclarar, porque yo escucho gente creyendo o entendiendo que las almas que vayan al infierno o a la destrucción o la condenación perpetua van a vivir condenados. Y eso hay que aclararlo, porque el castigo perpetuo tiene que ver con esa condenación que no tiene perdón. O sea, cuando algo no tiene perdón, es para siempre. Lo que Dios no le va a perdonar y no le perdonó ni a los ángeles que se fueron con Satanás ni a Satanás, eso es perpetuo, eso es para siempre. O sea, la destrucción, la erradicación, la desaparición de Satanás está establecida por Dios, junto con el pecado, junto con la Trinidad satánica, como yo le llamo, el anticristo, el falso profeta y la bestia. Todo eso que vayan a ser lanzados, la serpiente antigua, lo que van a ser lanzados en ese lago de fuego. Entonces, la gente ve el infierno de una forma que muchas veces no es como la Biblia lo enfoca. Y de ahí que mucha gente a veces no lo quiere aceptar ni siquiera, pero cuando partimos del punto de que el infierno no fue hecho para el hombre, no fue hecho para ningún ser humano, es por la siguiente razón. El hombre no fue hecho para morir. Y como el hombre no fue diseñado por Dios para ver muerte, según lo que la Biblia establece, el hombre muere por el pecado. ¿Qué le dice Dios al hombre en Génesis a Adán? No coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coma, morirás. Le habla del día que coma de ese árbol. Pero en el diseño original, Dios no hizo al hombre para morir. Y por eso Jesús viene para restablecer ese diseño original del hombre, que es para vivir para siempre con Dios. Ahora, ¿quién sí, aunque no fue diseñado para morir, lamentablemente optó por la muerte? Satanás. Porque antes de ser Satanás, él era un ángel, un querubín protector, dice la Biblia. Lo que conocemos un poco sobre él, que no habla tanto la Biblia tampoco, era que él estaba en el reino. Estaba en un lugar especial. Y que cuando él peca y se llena de soberbia y se llena de orgullo y se envanece y comienza
a propagar el pecado con ángeles que se dejaron llevar de él, la tercera parte de los ángeles que había en el cielo, entonces Dios establece un decreto sobre Satanás. Y ese decreto es su destrucción, junto con todo lo que lo acompañaron. Algunos están encarcelados, que la Biblia lo dice, que serán algunos sueltos en algún momento y otros no, porque están reservados para esa destrucción. Ahora, el infierno como tal tiene varias connotaciones que la gente le da. Algunos lo ven como una cárcel preventiva y tiene esa aplicación, porque cuando se habla de encarcelar a alguien, cuando se habla de prisiones de oscuridad, pues entonces usted dice, bueno, pues entonces el lugar de tormento es preventivo. ¿Y por qué? Porque la Biblia habla de un levantamiento, por ejemplo, de los hombres, incluso los pecadores, dice que va a haber una resurrección de justos e injustos, de buenos y malos, de pecadores y los que han aceptado al Señor. Entonces, cuando sean esas personas resucitadas para juicio, unos saldrán del lugar de descanso, pero otros saldrán de un lugar de tormento. Entonces, si se asocia ese lugar de tormento con el infierno, entonces sería como una cárcel preventiva. O sea, esperando el juicio. Recuérdese que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Pero realmente esa muerte viene por el pecado. No viene en el diseño original. Entonces, Satanás es el que establece el imperio de la muerte porque él mismo se ganó esa condición de morir, esa situación de desaparecer. Pero la muerte es una desaparición, porque ¿qué es la muerte en el sentido humano? Es el cese de todas las actividades del cuerpo humano, de todo lo que tiene que ver con la vida. Es la contraposición de la vida. La muerte es inercia, la vida es movimiento, es una serie de cosas, es libertad, es todo eso. Entonces, la vida tiene sentido, la muerte nada sabe. El que esté en la muerte desapareció para siempre. Entonces, cuando hablamos del infierno y hablamos de Satanás, también hay que enfocar esa parte porque muchas veces no se enfoca. La gente nada más se enfoca que si el gusano no muere, que si el fuego no se apaga, pero no se enfoca que es para destruir y para destruirlo para siempre, según lo que la Biblia dice. Entonces, la vida del hombre tiene una connotación porque Jesús venció la muerte. Entonces, Jesús vencer la muerte nos da a nosotros una capacidad de poder vivir después de que este cuerpo deje de existir en el plano terrestre humano, incorporándose de nuevo como lo hizo él. Y como él vive, también nosotros viviremos. Amén, amén. Yo me gozo bastante con este tema y yo lo veo casi igual, como usted dice, una cárcel preventiva. Yo lo veo desde este punto de vista. Vamos a imaginarnos aquí en nuestro país, República Dominicana. Una persona cae preso por algún problema, posiblemente pasa por un cuartel. Pero vamos a verlo como ven el orden judicial, ¿verdad? Va al Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia está ahí detenido, preso, le pasan creo que una causa, luego lo envían a La Victoria, a Najayo, a una cárcel. Y ahí probablemente está en esa cárcel, pero muchas veces lo llevan a causa. Y ahí le decretan el juicio final de esa persona. Yo lo veo de esta forma. El que muere fuera de Cristo va al infierno, al lugar de tormento. Ahí fue al Palacio de Justicia. Y está ahí, lo están entrevistando, ahí le están pasando su causa. Lo están procesando. Lo están procesando. Ahí en el infierno, en el Palacio de Justicia. Después de ahí, entonces, bueno, entendimos que tenemos la prueba suficiente y el juez falló ahí en contra de esa persona. Lo mandamos entonces a La Victoria, a Najayo, que sería el lago de fuego. Porque conforme al Apocalipsis, entonces el que esté en el infierno, o el Hades, como dice el Apocalipsis literalmente, que dice el Apocalipsis que el mar entregará sus muertos, la muerte entregará sus muertos y el Hades entregará sus muertos. Entonces quiere decir que el final, el paradero final, es el lago de fuego. Está como procesándose ahí, como pasando un tiempo en el infierno, pero lo vamos a trasladar para allá. Ahora, no pasará literalmente como pasa en los países, no es así tal vez como, si fuera hablando en un término humano, diríamos que hay personas que lo llevarían a la cárcel que hizo este presidente, Nayib Bukele. Hay personas que deberían mandarlo para allá, porque si fuera algo así literal, como nosotros vivimos, pero sí yo lo veo desde este punto de vista. Pasa por este proceso, primero, donde se le pasa alguna causa, no sé, donde le da tiempo a que un abogado pelee su causa, lo justifique, aunque en el infierno, el que cayó ahí lamentablemente no creo que salga de ahí para salvación, pero sí pasaría entonces que se cumple lo que hizo Jesús.
que ahí él fue y le dijo, miren, ustedes están aquí, conforme a Pedro, ustedes están aquí porque desobedecieron. Es decir, que el abogado entonces sería en contra y dijo, no, esta gente son hallados culpables, fueron desobedientes. Ahí el abogado se constituye en ministerio público. El ministerio público falló en contra del imputado y lo mandamos para allá, para la victoria. Entonces es algo parecido así, pero la realidad es, Dios no quiere que el hombre, no lo hizo, como estamos hablando, con esa intención de que el hombre vaya al infierno. Ahora, la Biblia habla de dos muertes, porque habla de la muerte segunda. Claro. De la muerte segunda, que ya no sería una muerte quizá como la que el hombre ve, que es la separación del alma y el cuerpo, sino que es una muerte ya, no quisiera decir espiritual, pero es donde el alma entonces va al lago de fuego. Ese es lo que entendemos como la muerte segunda, ya cuando pasó esas etapas. Pero el infierno, tenemos entonces personas que dicen que está encendido, otros dicen que no. Pero yo escuché esto de otra doctrina no cristiana, y ellos creen y ellos afirman, y creo que tienen textos bíblicos para amparar lo que creen, pero los evangélicos pentecostal, yo me incluyo también, nos enseñaron y creemos de que el infierno es un lugar donde la gente está atormentando, quemándose por los siglos de los siglos. Eso es lo que la cultura nos enseñó a nosotros. Pero aquí no estamos gozando y estamos a la luz de la Biblia, hablando abiertamente de qué es el infierno. Y lo importante es que sabemos ya que no fue para el hombre creado. Eso es lo más importante. Bien. Lo que pasa es que, hermanos, la palabra infierno se ha mal traducido, se ha mal traducido. La palabra infierno se ha mal traducido. Eso es la realidad. El Hades no significa infierno. O sea, la gente lo ha traducido así, pero el Hades no significa infierno. Jesús fue claro cuando se refirió a ese lugar. Jesús fue claro. Él no utilizó la palabra Hades. Él no utilizó la palabra Hades. El Hades es un lugar que viene desde la mitología griega, hermanos. Y en la mitología griega, el Hades es el inframundo, donde van los muertos. Es el lugar donde van los muertos. El infierno es otro lugar reservado para Satanás, ¿verdad? Y sus ángeles. Ahora, ¿irán las personas malvadas a ese lugar? Bueno, el libro de Job en su capítulo 21, verso 30 dice que el malo está reservado para el día de la destrucción. El malo está reservado para el día de la destrucción. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7 dice que el malvado será también reservado para el día de la ira. Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque ese lugar llamado infierno, no fue hecho al principio para el hombre, como acaba de decir, enseñar nuestro hermano Víctor, no fue hecho al principio para el hombre malvado, el hombre inicuo, el hombre que ha desobedecido y ha rechazado a Dios, se ha ganado un lugar ahí. Se lo ha ganado. ¿Por qué? Porque no es posible que Satanás y sus ángeles que le obedecieron sean tirados o lanzados a ese lugar por desobediencia, por rebeldía, y los malvados hombres de la tierra no vayan a ese lugar también, que han sido desobedientes y han rechazado a Dios. Entonces, no es que Dios lo hizo para ellos o para esas personas que han desobedecido y rechazado a Dios, sino que por consecuencia, por haber rechazado al Señor, por haber tenido una vida de rebeldía y de desprecio a Dios, entonces no hay otro lugar. A ese lugar hay que llevarlo. No hay otro lugar. Ese es el lugar hecho para la rebeldía. Ese es el lugar específico hecho para eso, para el que se levanta en contra de Dios, para el rebelde, para el que rechaza a Dios. Entonces, tomando en cuenta esto, hermano, vuelvo y le digo, la palabra infierno se ha mal traducido. La palabra infierno quiere decir un lugar
donde hay un fuego eterno que no se apaga y donde es echado el inicuo, el malvado. La palabra Hades es una palabra que significa inframundo, debajo, inferior, donde van los muertos. ¿Ven? Vuelvo y digo, ahorita le explicaba, no tiene sentido que alguien muera, vaya al infierno a quemarse. Y la palabra dice que está escrito que el hombre muera una vez y luego el juicio. Entonces, si las personas se están quemando, están en el infierno quemándose, no tiene sentido que Dios los saque de ahí ya después de que se estén quemando para hacer un juicio. Si están en el infierno es porque ya hay un juicio sobre ellos. Entonces se cae esto. Yo entiendo eso. Ahora, que están en un lugar de tormento, eso lo entendemos. Y vuelvo y le explico. Tormento son muchas cosas. Lo primero es tú saber que tuviste toda la oportunidad, toda tu vida, a ti que me estás escuchando, tuviste toda tu vida para tomar la mejor decisión que un ser humano puede tomar, que es aceptar al Señor, y no lo hiciste. Entonces, cuando te ves en el lugar donde ya no puedes tomar decisión, ese es el tormento más grande que puede existir sobre la mentalidad o el alma de una persona. Cuando nosotros hablamos del infierno y lo enfocamos en el sentido de la palabra, más allá del fuego y del gusano que no muere, Jesús, que habla del infierno, para los que no creen en él, Jesús habla del infierno, está hablando de un lugar de destrucción, un lugar de desecho, un lugar de perdición, donde lo que va allí se pierde, lo que va allí se destruye. A eso se refiere. Entonces, lamentablemente, el hombre, yo vuelvo y repito, no fue hecho para morir, pero el pecador muere. ¿Y por qué muere el pecador? ¿Por qué muere aquella persona que no acepta a Jesucristo? ¿Por qué va a un lugar de condenación? ¿Por qué está reservado para ir al mismo lugar donde va Satanás y sus ángeles? Porque dice que los hijos de desobediencia se van con él. Porque los que nos ha recibido el Señor hemos sido hechos hijos de Dios, dice la Biblia, coherederos con Cristo de la salvación, de la vida eterna y de la riqueza de nuestro Padre. Pero el que obedece al Satanás y el que se ha constituido amigo del mundo, entonces se hace hijo del diablo. Se hace hijo de desobediencia, de rebeldía y de contrariedad para con Dios. Entonces, la misma condenación que cayó sobre Satanás y que está establecida sobre él, cae sobre esas personas porque espiritualmente están constituidos igual que él. Hay un asunto espiritual. Recuérdense que el alma es incorpórea y está amalgamada al espíritu, unida al espíritu. Por eso es que el Espíritu Santo trata con nuestra alma, porque se une con ella y la santifica. Entonces, ahorita nuestro hermano Johnny Ver hablaba de segunda muerte. El libro del profeta Ezequiel dice, Dios hablándole a él, todas las almas son mías, pero el alma que peque, esa morirá. O sea, Dios no hizo al hombre para morir, pero por el pecado, entonces sí tiene una condenación de muerte. Entonces, la muerte segunda, que decía nuestro hermano, tiene una connotación en ese lago de fuego donde es exterminada, como yo decía hace un rato, ya el pecado, la maldad, la muerte, el diablo y todo lo que tiene que ver con la contrariedad hacia Dios. Todo lo que no es santo, todo lo que no es puro, todo lo que está para ser desechado y tiene que ser destruido. Entonces, ellos no hay muerte espiritual. Yo he hablado de esto, creo, en otras ocasiones, porque la gente habla de muerte espiritual. Y la Biblia solamente registra dos muertes. La Biblia habla de muerte física del cuerpo y de la muerte del alma, simplemente. ¿Por qué? Porque según la división de la tricotomía del ser, que la Biblia establece que somos cuerpo, alma y espíritu, lo dice el apóstol Pablo. Creo que es Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice, todo vuestro ser sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el espíritu, la Biblia dice que cuando nosotros morimos, regresa a Dios. Incluso el espíritu de las personas que no son creyentes tiene que regresar a Dios. El espíritu de vida regresa a Dios. ¿Y qué queda? Queda el cuerpo y el alma. El cuerpo va al polvo, donde vuelve otra vez al polvo, dice la Biblia que tiene que regresar de donde fue tomado. Pero
el alma es la que se va a una prisión preventiva hasta el día del juicio final. Porque esto está en esa connotación del juicio final es en la dimensión del tiempo nuestro y del espacio nuestro, que nosotros la conceptualizamos como que va a pasar. Porque nuestro hermano Johnny decía que no era posible que una persona vaya al infierno y esté quemándose y luego vaya a ser destruido, nuevamente sacado de allí para ser destruido. Lo que pasa es que las cosas en Dios suceden en una dimensión, espacio-tiempo, multidimensional diferente al nuestro. Y por eso es que el infierno, más que es el lugar donde van las almas de descanso o al lugar del infierno, es una dimensión de espacio-tiempo indeterminado incluso, porque son espíritus. Los espíritus usted no lo puede pesar en el sentido de decir pesa tantas libras o kilos, ni puede decir tiene un diámetro de tal medida, porque es una dimensión que hay que estar en el espíritu para entenderla, entrar y ver cosas o poder tener la revelación de ciertas cosas. Entonces, el alma que peque morirá. ¿Y cuándo va a morir el alma? Porque ya el cuerpo murió, ya el espíritu regresó a Dios en esa segunda muerte. Apocalipsis lo dice. Y es la muerte segunda. Entonces, cuando nosotros hablamos del infierno, hay muchas aristas como que hay que enlazar. Hay quienes piensan que el fuego no se apaga, que el gusano no se muere y que esto es para siempre así. Pero cuando la Biblia habla de esa destrucción final, de esa extinción del pecado, hay que hacer ahí un stop y analizar esto. Porque la muerte segunda, ¿y por qué en el momento que se lanza en el lago de fuego a todos los espíritus del diablo, a todo lo que se levanta en contra de Dios y a los hijos de desobediencia, todos al mismo tiempo? Para mí, que esto tiene un carácter de exterminación final. Porque es que Dios dice que va a acabar con todo esto. Con la muerte, con el pecado, que nada de esto sería más. Y que esa condenación y esa destrucción de Satanás, los ángeles que le desobedecieron a Dios y los hijos de desobediencia que se hacen también partícipes de esa condenación, aun cuando Dios no lo creó diseñado al hombre para eso, pues entonces yo creo desde mi punto de vista que todo será exterminado al mismo tiempo. Será el día o el gran día de ese juicio terrible para esa condenación eterna. No sé qué ustedes piensan. Diga. Bueno, yo entiendo eso, aunque tal vez no tengo ahora mismo si la Biblia puntualiza de que ya quedaron exterminados totalmente, es decir, destruidos, demolidos. Literalmente no sé si lo dice así, pero sí yo entiendo que si ese es el final, pues yo creo que llama de ahí. Lo que yo creo que sí es un castigo eterno. Eso es lo que creo, que recuerdo que dice el texto, que serán atormentados como hasta los siglos de los siglos. Entonces, sea una o la otra, lo que sí estamos seguros y claros es que ese es el final. Ya ahí no hay no hay otra causa, no de que lo vamos a reenviar para otro día, ya no hay que, vamos a ver de que si tu juicio es este o no es este, no. Sino que esa es la última etapa. De hecho, si comenzamos a ver cómo Dios, hay un orden de los sucesos, para que quizá puedan entender los oyentes, la audiencia. Hay una etapa donde el ser humano que muere va a ese lugar de tormento, pero hay una etapa donde ya viene lo que es el levantamiento de la iglesia, y la iglesia es levantada, los muertos en Cristo son resucitados. Esa persona no lo tocamos con el punto del infierno, pero sí hay una etapa donde Satanás será encarcelado por 1000 años. Pero hay otra generación que probablemente también se encontrará luego en aquel lugar de tormento hasta llegar al lago de fuego. Entonces, esto es como en una secuencia, y me pongo muy de acuerdo con mi hermano Víctor, de que estas informaciones no están ajustadas a nuestro reloj, a nuestro orden humano. No, es imposible verlo desde este punto de vista. Nosotros tenemos una semejanza, tenemos una idea conforme a lo que la Biblia dice, pero al final quien sabe tal cual pasará es Dios, porque es algo que nuestra mente no procesa. Por eso hay tanta conjetura, tanta discrepancia, personas que tienen un punto de vista, otros tienen otro, porque es algo que se sale de nuestro entendimiento. Hasta ahí es que yo puedo entender esto. Bien, yo entiendo quizás
vaya en contra de algunas tesis de algunas personas, algunos pensamientos. Yo digo que ese lugar de tormento no solamente es un lugar espiritual, yo sigo diciendo que es un lugar también que tiene las dos fases. Es un lugar también que tiene que ver con lo físico, porque si no fuera así, entonces lo que Juan dice en el capítulo 5, verso 8, no tendría sentido. Y lo que dice Daniel en el capítulo 12 tampoco tendría sentido. Daniel dice que ese día se levantarán los muertos, unos para gozo eterno, sí, salvación eterna, y otros para vergüenza eterna. Recordemos que Daniel está hablando de los cuerpos que descansan en la tierra, en el polvo. Está hablando de cuerpos, o sea, si está hablando de cuerpos, está hablando de algo literal, algo físico. No está hablando solamente del alma de la persona. Y cuando Juan también habla aquí, está hablando de cuerpos. Esos cuerpos se levantarán de la tumba, sus almas subirán del lugar de donde están y se añadirán a ese cuerpo, pero ese cuerpo, aunque tendrá eternidad, vamos a decirlo así, o sea, va a tener vida, no hablo de la vida que tenemos, sino que ese cuerpo recibirá su alma, ese cuerpo y el alma. Entonces irán a un lugar donde después del juicio recibirán su retribución. Entiendo que el cuerpo no va a quedar así. Entiendo que cuando Daniel se refiere a cuerpos de vergüenza, se refiere a eso, cuerpos putrefactos, donde ellos no recibirán transformación, de un cuerpo incorruptible. Y esa es una de las fases de esta retribución. O sea, Johnny, que serían como zombies. No serían zombies. Sí, porque tienen un cuerpo, escúchame, si tienen un cuerpo putrefacto, físico, entonces yo me hago la idea como de ciencia ficción, yo estoy como zombie. Yo estoy entendiendo ya la idea de Johnny, pero parece que hay palabras que como que no están acorde con lo mismo que él cree. Ya yo entendí lo que él cree, pero hay palabras que menciona que dan alusión a otra idea. Por ejemplo, por eso mismo que dice Víctor, que si son zombies. Por ejemplo, eso mismo, que el cuerpo que se va a levantar sería putrefacto. Ahora, mira cómo yo traduzco esto, porque no te entendí ahorita, pero ahora sí. ¿Cómo yo lo traduzco? Bueno, el que hizo el mal resucita. O sea, su cuerpo se levanta, se adhiere, como explica el pastor Johnny, esa alma a ese cuerpo de ese pecador. Sí. Pero porque hay resurrección. Sí, pero ese cuerpo no es incorruptible, o sea, no es un cuerpo santo. Claro que no. No es un cuerpo santificado. Claro que no. Exacto. Sino que un cuerpo, vamos a decirlo carabelita, un cuerpo de pecado, a ese no le vamos a dar mucha prioridad, mucha belleza, muchas cosas, en el término ya de la santidad. Ese es un cuerpo así. Ahora, el que resucitó para salvación, entonces ese va a resucitar con un cuerpo incorruptible, claro, sin pecado. Claro. Eso es en el sentido como, vamos a decirlo, espiritual. No literalmente. Literal, porque el cuerpo es la parte material de la persona. Sí, pero la podredumbre no sería literal, porque entonces sí, claro, pasaría, como dice el pastor Víctor, que sería un zombie. Una especie de zombie. Si es así como él lo ilustra. Así lo veo yo ilustrándole la mente. No, lo que pasa es que esa ilustración, varón, es una ilustración que usted trae a la mentalidad de ciencia ficción que usted tiene de ver películas. No podemos decir zombie porque es una palabra utilizada en la actualidad. Es una semejanza. Yo lo dije. Yo dije que la idea que tenía era como de ciencia ficción de película, de zombie. ¿Por qué? Porque usted está diciendo, porque yo quiero entender lo que usted está diciendo y yo quiero también, yo quiero también que las personas que están viendo pues tengan la idea y que podamos también debatirla en la medida de lo posible, porque si no estamos muy de acuerdo en un punto, es bueno que lo debatamos, que haya un debate, pero que se pueda ilustrar también a la gente. O sea, si usted me dice a mí
que es lo que yo escuché, y usted me dice si no es así, que usted dijo, que usted entiende que esas personas que van a resucitar para el juicio, van a resucitar en un cuerpo putrefacto. Y, cuerpo de vergüenza, dice. sí, pero usted dijo que estaban en putrefacción, que iba a ser un cuerpo en putrefacción. Eso fue lo que yo escuché. Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Johnny Ver y usted en el asunto de que no serán transformados en un cuerpo celestial, en un cuerpo de gloria. Como el de Jesús, por No, ejemplo, que en ese cuerpo sí seremos transformados los creyentes, y la Biblia lo dice muy clara. El apóstol Pablo lo dice, Jesús también lo dice, que seremos transformados, habrá una transformación del cuerpo para habitar con Dios, porque seremos santificados total y completamente en todo el ser, porque es la parte del alma que falta la santificación, que es la transformación para vivir con Dios. Pero lo que yo hice la puntualización o el comentario es porque usted dice que los que mueren, que van a ser llamados para juicio de condenación, se van a levantar en un cuerpo putrefacto. Yo entiendo que es un cuerpo corruptible, o sea, que es un cuerpo que es para destrucción. Con los pecados, sigue con ahora, la condenación de la parte de que será en un cuerpo así, en estado de putrefacción, tendríamos que ver bíblicamente hasta dónde eso tiene la aplicación. Lo que pasa es que, lógicamente, cuando la palabra dice que se levantarán con un cuerpo de vergüenza, ¿qué usted puede entender? Un cuerpo de vergüenza. Este cuerpo es de vergüenza. Sí, ese, pero usted no está muerto. El que no lo tenemos. No, pero usted no está muerto. Porque cuando nosotros vamos a Génesis, por ejemplo, y la Biblia dice que Dios llamó a Adán después del pecado, dice que ellos estaban escondidos, pero dice que estaban escondidos por vergüenza. Entonces Dios lo que hace es que le crea una ropa de piel de animales, según lo que la Biblia dice en Génesis, y le cubre la vergüenza del pecado. O sea, por el pecado, este cuerpo es un cuerpo de vergüenza. Es un cuerpo que está contaminado y un cuerpo de corrupción. Eso es claro en la Biblia. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Adán estaba muerto físicamente? ¿El cuerpo? Sí. No, porque pero entonces, había una situación de pecado. Ok, pero déjeme aclarar. Fluya. Okay. Adán estaba muerto, no estaba muerto. El cuerpo, por lo tanto, el cuerpo de Adán no había sufrido ninguna putrefacción, no había sufrido ningún cambio. No, claro que no. Entonces, después que una persona, ¿verdad? Una persona sufre un cambio y cuando es llamado, como será llamado, dice la Biblia, serán llamados todos. Unos se levantarán del polvo, se levantarán con un cuerpo eterno, ¿verdad? Para glorificar a Dios. Claro. Un cuerpo glorificado. Amén. Para vida eterna. Otros se levantarán con un cuerpo de vergüenza. Significa que el que se levanta con un cuerpo glorificado recibe algo de eternidad, o sea, para mantenerse vivo. Claro. Y el que se la dimensión de Jesús. Y que se levante con un cuerpo de vergüenza también recibe lo mismo. Lo único que el cuerpo de esa persona es un cuerpo de vergüenza. No es un cuerpo de gloria. Claro. Entonces yo entiendo que no se levantará, porque así es bueno, si se levanta con un cuerpo normal, donde no hay ninguna condición, entonces las personas, porque la persona se va a levantar para ir a un club. No, porque recuérdese que ese levantamiento no es un levantamiento de un tiempo vamos a decirlo así, porque no hay una determinación de tiempo a nivel cronómetro. Es un instante prácticamente de establecer eso para la condenación. Cuando la Biblia dice del día del juicio de Dios, no crea que es un día de 24 horas. Yo no creo eso. Bueno, pero usted no cree. Es una cosa, no es que significa que sea pero así. Imagínese que sea un día de 24 horas, no de 24 horas, porque el día solamente tiene 12, la noche tiene 12 y el día 12. Si usted se hace la idea de miles de millones de personas ser condenadas y levantadas para ser enjuiciadas en 12 horas, ¿entiendes? Es un asunto... No, pero nadie ha mencionado 12 horas. No, pero soy yo. O sea, es un asunto de análisis. O sea, que ese levantamiento de ese cuerpo tampoco es para que ellos estén en ese cuerpo para siempre, porque ellos serán destruidos, según lo que la Biblia dice. Porque el lago de fuego es para destrucción. ¿A qué usted le llama destrucción? La destrucción del alma, con todo. El alma es la última parte del cuerpo que tiene la vida, según lo que la Biblia establece. O sea, después que el cuerpo fallece, después que el espíritu es quitado, según lo que yo leo por la Biblia, la segunda muerte que citaba Johnny Bell ahorita es la muerte del alma. Sí, pero es que la palabra... Y cuando el alma muere ya no hay nada más que morir. La palabra destrucción no necesariamente signifique dejar de existir. Yo pienso que Daniel... Es que no dejar de existir sería seguir viviendo prácticamente. Bueno, lo que pasa, escúcheme, hermano. La palabra destrucción aquí que utiliza la Biblia no necesariamente significa dejar de existir. No. Porque recordemos que la Biblia dice que Satanás será encarcelado, será amarrado, ¿verdad? Encadenado por 1000 años, mientras Cristo esté aquí en la tierra con sus ángeles.
o mejor dicho, con su iglesia. ¿Verdad que sí? Ujú. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, antes de entrar ahí a esa parte, los que vienen con Cristo, la iglesia, ¿verdad? Viene a reinar con Él, a la tierra. Ujú. Vienen con Cristo, Cristo con un cuerpo humano. Glorificado. Viene Cristo, Sí, ya. un cuerpo. Ya Él está glorificado. Ok. Sí. Y los que vienen con Él vienen con un cuerpo Igual, Igual. Claro. glorificado. material, ¿verdad? glorificado también. Sí, Semejante pero al de material. Sí, pero. ¿Verdad que sí? Pero glorificado. Pero, Ok, ¿cómo se pero diría entiéndame. ¿Cómo se diría en este tiempo? Modificado, ¿cómo es? Renovado, un cuerpo. Hay una transformación. Transformado, Sí, diferente. transformado por el mismo cuerpo. Sí, pero tiene habilidades que No, porque pero no estamos discutiendo no es eso. igual. Lo que le estoy diciendo es que es un Ok, cuerpo ya. material. Sí, Es un sí. cuerpo material. Es el mismo cuerpo. El mismo Pablo dice, no crea que es otro cuerpo, es el mismo. No crea que cuando te siembra la semilla, y aunque muera, Ujú. es otra semilla que nace. Es No, la misma. Es el mismo género. El mismo. Hay un género. ¿Entiende? Entonces, viene Cristo con su cuerpo. Él se humanó para siempre, para toda la eternidad. Sí. Con su cuerpo. Viene la iglesia. O sea, cuando digo la iglesia, vienen las personas que vienen con él, Sí. con cuerpos, aunque sean glorificados, son cuerpos materiales, no son cuerpos espirituales. Por eso él le dijo a Tomás, ven, tócame para que tú veas que yo no soy un espíritu. Tangible, que claro. Amén. Ujú. Entonces, significa que esas personas que vienen con un cuerpo glorificado, vienen con un cuerpo material. Ahora, el que es levantado y no es para reinar con el Señor, también recibe un cuerpo material, hermano. Recibe un cuerpo material, porque Daniel lo dice, Sí, y lo dice San Juan, un cuerpo material. Ahora, ese cuerpo no va a ser igual que el otro cuerpo, nunca en la vida. Porque dice San Juan y dice Daniel que son cuerpos que serán levantados para vergüenza, hermano. Perdón, pero cuando Daniel dice para vergüenza, ya se refiere al punto de que cuando esas personas, de hecho ahí encierra personas que se pensó que murieron siendo salvos. Sí, claro. De hecho, eso es lo ¿Cómo- que cómo es? sí. Hay gente que va a morir dicen creyendo que son van a salvos. resucitar para vergüenza. Ujú. Pero es por eso, porque hay muchos que creyeron. De hecho, nosotros, hay personas que vamos a creer que se van a levantar para salvación y de repente nos llevaremos sorpresa. Sí, pero es una tesis que usted tiene. No es que lo No, es dice, bíblica. No, es que lo dice. No, lo que dice Bíblica. Daniel. No. es Lo que en dice aquel Daniel es una momento- tesis que él tiene. No es bíblico. No, porque por- está no, diciendo. porque por ejemplo- A la palabra que Daniel utiliza, Sí, ¿cuál? que muchos se levantarán Ujú. y que para vergüenza. Sí. Ujú, para Ahora condenación perpetua. Si nosotros vamos a la realidad, cuando un cuerpo muere, ¿qué hace? Se pudre. Sí. De hecho, hasta los huesos Hay algunos que están en polvo ya, en simplemente. polvo. Ujú. Entonces, ¿cómo sería esto que este cuerpo resucita del polvo? Perdón. Fácil, varón. Pero no, espérate. Eso es lo más Resucita del polvo, pero va a resucitar A medias. a media. Bueno, pero descompuesto. eso es lo más fácil, varón. Ahora, si me dijera Johnny que él va a resucitar en su último estado, yo diría, espérate, déjame pensarlo un chin, pero se atreve a ser verdad. Que si él resucitó en su último estado, ¿cómo? Estaba medio enfermo viejo, bueno, resucitó así. Era jovencito, resucitó así. Yo le vería un chin más de lógica. Pero del polvo de repente resucita Mira. con un cuerpo. Yo creo que la vergüenza no sería en lo físico, sino sería, vamos a verlo como del punto moral cristiano. Resucitó, pero con una consecuencia en su propio cuerpo pecaminosa. No sé Ujú. si son las palabras correctas. que Mira, estoy hay un utilizando. punto interesantísimo que tú tocas, Johnny Ver, y yo quiero tomar un punto ahí, que es cuando hay personas que van a morir creyendo que son salvos. Y eso es interesante porque en una ocasión, Jesús hablando de ese día de poner a la derecha y a la izquierda a unos y a otros, llegarán personas que fueron ministros diciendo en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, o sea, diciendo que hicieron grandes milagros y le dirán apartado de mí, al fuego eterno, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos murieron pensando que sí, quizás. Porque ellos delante le van a reclamar. Y si le van a reclamar es porque ellos se supone pensaron que ellos habían muerto correctamente cuando no era así. Entonces, el asunto que también toca Johnny Bell es un asunto que es bueno analizarlo porque es que
si usted resucitó, y la palabra resurrección, aunque estamos hablando del infierno y no hemos ido mucho a ese punto, porque el asunto es, ahora estamos hablando mucho de la condenación y la condición en la que la persona va a resucitar. Eso sería otro tema quizás, porque empezamos hablando del infierno que no es para el hombre, y eso es lo que queremos también que la gente enfoque, que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, y eso es lo que la Biblia enseña, Mateo 25, de que Dios no hizo el infierno, no lo diseñó para el hombre, para nosotros, que somos un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, y con el objetivo de vivir en la eternidad. Dios nos hizo así. Entonces, la resurrección de los injustos, de los pecadores, es un tema que quizá lo podríamos analizar, porque habría que entonces tomar texto bíblico para que la gente tenga ese fundamento, porque es que a veces, bueno, uno puede pensar algunas cosas, pero hay que ver qué dice la Biblia, porque es que cuando me habla de resucitar a alguien, me está hablando de que va a resucitar, o sea, significa que va a volver otra vez a ese cuerpo que tenía antes de morir. Porque si está en el cuerpo de manera intermedia o de la manera ya muerta, entonces no habría resurrección. Tiene que haber vida normal como antes, porque es un espacio de vida que Dios le da para ese juicio. Un momento determinado por Dios, un día determinado por Dios, para ese juicio globalizado de las almas pecadoras. Es lo que yo pienso. Sí. Yo tengo a Daniel aquí, partiendo, aunque quizás no es donde debemos centrarnos, porque si estamos hablando del infierno, pero tiene que ver con el infierno. Daniel capítulo 12, 2. Lo tengo en varias versiones. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, esos son los que mueren en el polvo, el sepulcro, los que están ahí. Se refiere al cuerpo. Y sí, muchos, claro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, literalmente los que están en los cementerios, serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué sería para vergüenza y confusión perpetua? ¿Qué pasaría con alguien que duró 20, 15, 10, 30 años creyendo que estaba en lo correcto? Va a estar confundido. Estará confundido cuando se encuentre en un lugar o en una situación que no es la que él se esperaba. Yo lo veo desde ese punto de vista, esa es la interpretación que le doy, porque me está hablando de dos personas. Un grupo, vamos a ponerlo así, dos grupos o dos personas. En condiciones diferentes. Con dos condiciones. Uno que va a resucitar para vida eterna y otro que va a resucitar para confusión y vergüenza perpetua. Ok. Entonces, yo no creo que si es perpetua sea un cuerpo que está en descomposición. Si me baso en este texto, no digo de otro, pero basándome en este, eso es lo que se da a entender. Ok, yo me baso en ese y yo mantengo mi posición. Oiga, ¿por qué? Cuando la Biblia habla de que serán despertados aquellos que duermen en el polvo, se refiere al cuerpo. Sí, el cuerpo que estamos hablando. Recuerda, hermano, que cuando el hombre muere hay una separación del alma y el cuerpo. Sí. Claro. El cuerpo duerme. Claro. Cuando hablan del cuerpo es porque duerme en el polvo. Claro. El alma no duerme. El alma está en un lugar consciente. Sí. Entonces, si el alma está en un lugar consciente, no hay que despertarla, ni hay que enseñarle que estaba equivocada. Es que ese mensaje... Escúcheme. Okay, Escúcheme. El alma va inmediatamente al lugar o de tormento o de tranquilidad. El cuerpo es quien está durmiendo. Claro. Entonces el cuerpo no será despertado para darle una sorpresa. No tiene sentido. El alma de ese cuerpo vendrá cuando sea llamado y se unirá a ese cuerpo. Cuando habla de vergüenza y confusión eterna, ¿ven? Está hablando, la vergüenza es la vergüenza de ese cuerpo. La vergüenza de ese cuerpo. Porque no será transformado como el otro cuerpo. A eso es que yo entiendo que se refiere. Bueno. No tiene sentido levantar un cuerpo durmiendo que no tiene, el cuerpo no tiene esa condición. Brevemente. Sí. Es que quien está relatando esto es un ángel dándole un mensaje a Daniel. Él está diciendo lo que va a ocurrir. No es a la alma el mensaje, no es a Daniel para que él sepa lo que le va a ocurrir a esas personas.
La persona Entonces, se refiere. La Biblia sí señala en otros textos con otra connotación de que la vergüenza es lo que usted se refiere, pero en otros textos. En este no creo que aplique. Bueno, mis hermanos, yo ¿Verdad? creo que esto es tema para seguir hablando de cómo resucitarán las personas, qué sucederá después de la resurrección, porque a nosotros no nos queda más tiempo, hermanos, ya se nos agotó. Pero está muy interesante, yo sé que la gente va a pedir esa segunda parte, sin duda, porque quedamos con un tema ahí que se ha estado dialogando sobre él y que es muy interesante. Yo quiero cerrar este tema de lo que fue hecho para Satanás y sus ángeles, leyendo un texto bíblico de Apocalipsis o Revelación, capítulo 20, desde el verso 10 en adelante. Apocalipsis o el libro de las Revelaciones, capítulo 20, verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron lanzados los muertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Incluso la muerte morirá. Hay una muerte incluso para la muerte, según lo que la Biblia dice. Esa es la muerte segunda. No hay lugar para el pecado, no hay lugar para el diablo, no hay lugar para los pecadores. No encontrarán lugar. Procure usted, hermano, si no se ha inscrito o si usted entiende que no está inscrito en el libro de la vida, que Dios lo inscriba. Y si usted cree que ya Dios lo inscribió, obedezcamos a Dios. Hay que ser obedientes y obedientes a Dios hasta la muerte, para que nuestra salvación siempre esté con ese favor que Dios nos ha dado, ese regalo que es Jesucristo, que por Él somos salvos. Dios le bendiga. No hay tiempo para más. El infierno no fue hecho para los hombres, fue para Satanás y sus ángeles. Esto es excelencia. Mañana a las 10 de la noche nos reencontramos aquí en esta plataforma de Excelencia Cristiana Televisión. Para nosotros un gran placer, Johnny Alejandro de Sena, Joniver Ventura y un servidor Víctor Almanzar, haber compartido con ustedes. Comparta, comente, dele a la campanita y nos vemos, nos reencontramos mañana. Dios le bendiga.